Bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Si viste nuestro programa anterior, sabrás que estamos viendo una cultura cristiana de la salud. Y en el programa pasado abordábamos algunos consejos de cómo los cristianos podemos glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo y cómo el cristianismo aboga por una vida saludable. Pues bien, en este programa abordaremos el segundo elemento de una cultura cristiana de la salud y es una cultura cristiana de la salud pública. Entonces, ¿qué te parece? Te invito a que me acompañes y veamos este tema tan interesante. ¡Comenzamos! Y al respecto, la Biblia nos da muchísimos ejemplos de que esta corresponsabilidad social es una evidencia más de la transformación operada por Jesús en cada uno de nosotros. Así pues, podemos checar la Biblia, revisarla y nos vamos a dar cuenta de casos muy particulares. Ejemplo principal, Jesús y sus discípulos. Ellos hicieron de la atención hacia los pobres, hacia los enfermos, hacia los necesitados, un aspecto clave del discipulado cristiano. La observancia de estos cuidados marcaban y distinguían al creyente en Cristo. Por eso es que a lo largo de la historia el cristianismo se ha caracterizado por la compasión, por el amor hacia los demás, por el interés hacia el desprotegido, el pobre y hacia los enfermos. Y esto vino a marcar una diferencia total y absoluta con la cultura predominante en el mundo greco-romano donde surge el cristianismo. Porque en esta cultura greco-romana la compasión se interpretaba como un sinónimo de debilidad. Por eso, tristemente, los enfermos eran dejados a su suerte y en muchas ocasiones eran sacados de sus casas y eran dejados en la vía pública esperando simplemente a que murieran. El cristianismo rompe con esto y marca una pauta de compasión, de amor, de misericordia hacia estas personas que tienen problemas de salud. Pero nuestro Señor Jesucristo fue incluso mucho más lejos, porque Él nos dijo que cuando cuidamos a un enfermo, lo estamos cuidando a Él. Y esto lo consigna el Evangelio de Mateo allá en el capítulo 24, en los versículos del 34 al 40. Permíteme leer para ti un extracto de estos versículos. La Biblia dice: entonces el rey dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque estuve enfermo y me visitasteis. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, el cristianismo rompe por completo, porque la visión es: cuando nosotros ejercemos misericordia, compasión y cuidado hacia los enfermos, estamos dándola al Señor Jesús mismo. Y entonces, cuando nosotros vemos a la iglesia cristiana que florece a principios del siglo XX, nos vamos a dar cuenta que es un pueblo completamente distinto a la cultura pagana que le rodea. Porque los cristianos recibían en sus hogares a los enfermos y a los moribundos. ¿Sabías que en el siglo II y siglo III después de Cristo hubo varias pestes que azotaron al Imperio Romano?
¿Y qué fue lo que pasó? Las personas huían de estas plagas, huían de la peste. En cambio, los cristianos se quedaban. Y se quedaban para cuidar a estos enfermos, a estos moribundos. Pero lo maravilloso y lo sorprendente es cuando nos damos cuenta que estos cristianos no tenían formación profesional médica en su gran mayoría. Eran personas como tú y como yo, que simplemente ofrecían de todo corazón lo que tenían para dar. Podía ser un poco de agua, un poco de alimento, una manta con la cual cubrirse, ese toque humano de calor, de amor, compasión, misericordia. Incluso, en muchas ocasiones, algunos cristianos pagaron con su propia vida el cuidar a otros enfermos. Por eso es que esto es verdaderamente interesante, que los cristianos permanecían cuidando a sus enfermos, mientras los no cristianos huían de las pestes. Así que entonces el cristianismo se caracteriza por esta compasión. Compasión, por cierto, que se lleva hasta un concilio ecuménico. Así como lo escuchas. Seguramente has oído hablar del famoso concilio de Nicea, que se considera el primer concilio ecuménico del cristianismo y que tiene lugar en el año 325 después de Cristo. Si has leído un poco de historia de la Iglesia, sabrás que en este concilio se debatieron aspectos cristológicos. Pero ¿sabías que uno de los acuerdos del concilio de Nicea fue que debía de establecerse un hospital en cada localidad donde hubiera una catedral para poder atender a enfermos, a huérfanos, a viudas, a pobres, a extranjeros? Y estos hospitales estaban financiados por las propias iglesias y también por muchos donativos personales. Entonces, no es de sorprender que en la Europa cristiana y en los territorios norafricanos y del Oriente Medio, donde floreció el cristianismo, comenzaran a abundar los hospitales, producto de la reflexión teológica cristiana. Pero ¿qué te parece si abundamos en varios ejemplos de cómo la fe cristiana ha hecho que muchas personas entreguen su vida en servicio hacia los enfermos? Permíteme presentarte a Jean Henry Dunant, una persona del país Suiza, en particular de la ciudad de Ginebra. Pues bien, Henry Dunant, él era un ferviente creyente en Jesús de la iglesia calvinista. También fue uno de los fundadores de la famosa Asociación de Jóvenes Cristianos, o conocida por sus siglas en inglés YMCA. Pues bien, en un momento de su vida, Henry Dunant estuvo presente en una batalla, la batalla de Solferino en Italia en el año 1859. Esta batalla cambió por completo la vida de Henry Dunant. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había necesidad de un organismo neutral, voluntario, internacional, que ayudara y socorriera a los heridos de combate. Y entonces, como consecuencia de esto, Henry Dunant, en el año 1864, fundó la Cruz Roja Internacional. Y es más, lo interesante es cuando nos damos cuenta que la fe cristiana de Dunant se refleja en el logotipo que escogió para esta organización de ayuda a los enfermos y a los heridos en combate. Escogió como emblema una cruz, producto de sus profundas convicciones cristianas. Hablemos de otro gran científico creyente en Jesús,
Luis Pasteur. Pasteur, quien era un devoto miembro de la Iglesia Católica, fue uno de los biólogos más maravillosos que ha habido en la historia. De hecho, las aportaciones de Pasteur trascienden la biología y se ha dicho que él, sin ser médico ni cirujano, hizo más que ninguno otro en favor de estas dos disciplinas. Porque gracias a las obras y a la investigación de Luis Pasteur se pudieron desarrollar procedimientos como la pasteurización, es decir, calentar los alimentos a una temperatura antes del punto de ebullición para poder matar los gérmenes. También desarrolló procedimientos para la esterilización. Y quizá uno de los logros más famosos de Luis Pasteur fue la vacuna. Seguramente todos sabemos de sus logros contra la rabia, pero ¿sabías que también desarrolló vacunas contra la difteria y contra el anthrax? Y hoy en día muchísimas personas, muchos millones de seres humanos en todo el mundo disfrutamos de salud gracias a las aportaciones de este creyente en Jesús, quien escuchó atento el llamado de su Señor para ir a ayudar a las personas en necesidad, a los enfermos. Y ahora, permíteme hablar de la enfermería. ¿Sabías que la enfermería moderna también es una aportación de los creyentes en Jesús? Sí, aunque no lo creas, Florence Nightingale es considerada la creadora de la enfermería moderna. Florence era una devota cristiana de la iglesia anglicana en el Reino Unido. Pues bien, ella, contrario a lo que se establecía para las mujeres de su época, las cuales se esperaba que se prepararan para el matrimonio, ella decide incursionar en la enfermería. Y de hecho, fundó su primer hospital, el Hospital de Santo Tomás en Londres. No solo eso, organizó equipos médicos femeninos y con ello atendía a los enfermos, en particular a aquellos que resultaron heridos en combate durante la guerra de Crimea. Porque para Florence Nightingale, ella estaba consciente que su Señor Jesucristo la había llamado para desarrollar esta labor tan importante. Y ¿sabías que el Día Internacional de la Enfermería se celebra precisamente en su cumpleaños, el 12 de mayo? Entonces tenemos tres hermosos ejemplos de lo que se puede hacer cuando un creyente en Jesús entiende que es parte de una comunidad y que puede hacer aportaciones, en este caso en el área de la salud, para bendición y demostrar su amor al prójimo. Pero, así como hemos hablado de estos grandes creyentes en Jesús, también tenemos que hablar de otros creyentes, aquellos que no han entendido o deliberadamente rechazan su responsabilidad hacia su comunidad. Es decir, no están expresando ese amor de Dios hacia su prójimo. ¿Qué pasa con este tipo de creyentes? Pues bien, resulta que ellos se convierten en un peligro para su comunidad, porque crean las condiciones para la proliferación de enfermedades, o bien ellos mismos se convierten en transmisores de enfermedades. Y esto es verdaderamente preocupante cuando un creyente en Jesús no se preocupa por el bienestar de las personas que le rodean. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si como resultado de esta negligencia o esta irresponsabilidad alguna persona se enferma o incluso llega a morir, este creyente será responsable.
O como dijo el rabino en jefe de Jerusalén durante la pandemia del coronavirus, la sangre de esta persona estará en las manos de este creyente irresponsable. Y ya que estamos hablando de ejemplos de irresponsabilidad en cuanto a nuestro deber hacia nuestro prójimo, ¿qué te parece si comentamos dos casos que seguramente tú conoces o has leído a través de los medios? El primero de estos casos es el llamado movimiento antivacunas. Y sí, seguramente has escuchado mucho acerca de él, pero ¿sabes cuál es su origen? Pues bien, el origen de este movimiento antivacunas es el año 1998, porque en ese año un médico británico, Andrew Wakefield, publicó un artículo en la prestigiada revista The Lancet. En este artículo, Wakefield afirmaba que había una relación entre la vacuna triple y los aumentos de casos de autismo. Y entonces, esto dio como resultado que se investigara más a fondo lo que había escrito y las afirmaciones de este médico Andrew Wakefield. ¿Y qué pasó? Bueno, Wakefield fue acusado. Se le acusó de fraude y manipulación de información, es decir, alteró los resultados de su información, de su investigación, para que estos cuadraran con su muy particular punto de vista. De hecho, el Consejo Médico del Reino Unido lo condenó y le canceló su licencia médica. Además, fue acusado de abuso de niños porque hizo prácticas médicas invasivas en estos pequeños autistas sin consentimiento de los padres. Entre esto, practicó en muchos niños colonoscopías y punciones lumbares. Lamentablemente, el impacto inicial que tuvo el artículo de Andrew Wakefield ya había cobrado fuerza. Y entonces, como consecuencia de esto, muchos padres comenzaron a negarse a la vacunación de sus hijos. Muchos empezaron a desconfiar de la efectividad de las vacunas. También esto produjo que aparecieran nuevamente enfermedades que ya se consideraban erradicadas y los grupos antivacunas. Entonces, ya sabemos la historia detrás de esto y cómo una investigación fraudulenta hoy en día está pasando la factura a muchas personas que enferman simplemente porque alguien les dijo que no había que vacunarse. Recientemente tuvimos la pandemia del coronavirus y el siguiente ejemplo sucede en Francia. Y como es Francia, pues permíteme que abordemos el lema de la Revolución Francesa de 1789. Liberté, égalité, fraternité. ¿Por qué escogimos esto como título? Pues porque esta pandemia del coronavirus puso en evidencia una tendencia social, que es que las personas exigen sus derechos, aunque esto implique pisotear los derechos de otras personas. Dijimos que este punto se inspira en Francia, porque en el país galo, la cadena de televisión France 24 presentó entrevistas a muchos ciudadanos franceses que no quisieron vacunarse, argumentando que vivían en el país de la liberté. Lamentablemente, estas personas que apasionadamente clamaban por la liberté se olvidaron del otro elemento del lema de la Revolución Francesa:
fraternité. Porque ¿cómo puedes decir que eres libre y a la vez estar perjudicando a tu hermano? Pero bien, ya que hemos estado viendo estos aspectos nada agradables de salud pública, llega el turno para nosotros. Y como cristianos tenemos que empezar a plantearnos algunas preguntas. Número 1, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a compartir algunos consejos. El primero de ellos es muy sencillo, aunque tal vez cueste un poco de trabajo llevarlo a la práctica. Y es que como cristianos debemos estar seriamente comprometidos con la salud pública, con acciones concretas. Permíteme mencionar algunas de estas acciones. ¿Qué te parece sacar la basura cuando va a pasar el camión recolector? ¿Sabías que esto, que aparentemente es práctica habitual en muchas personas, se ha convertido en un verdadero problema de salud pública en la ciudad de Nueva York? Y que esto, la basura en la vía pública durante varias horas, ha provocado una proliferación de ratas, al grado de que recientemente la ciudad de Nueva York tuvo que nombrar una oficina especializada en el combate a los roedores. Algo que no tendría que suceder si personas como tú y como yo sacamos la basura cuando es el momento oportuno. Un segundo ejemplo o segunda sugerencia: recoger los desechos orgánicos de nuestras mascotas. Es verdaderamente triste que en muchas calles de nuestro país, francamente, sea muy difícil caminar sin encontrar restos orgánicos de perros o gatos. Un principio de salud pública que podemos contribuir como creyentes en Cristo. Entonces, consejo número 1, sé un cristiano comprometido con tu comunidad con prácticas concretas de salud pública. Número 2, ¿por qué no cuidar a nuestros propios familiares enfermos, discapacitados o bien aquellos que son ancianos? Lamentablemente, hoy en día existe una cultura que ve a estas personas como una carga. No solamente una carga de cuidados, sino una carga económica. Pero como creyentes estamos llamados a externar amor hacia estas personas que son de nuestra familia, pero que por edad ahora son ancianos o están enfermos o bien tienen alguna discapacidad. También podemos ayudar a otras familias que están en una situación parecida, ofreciendo nuestro tiempo para cuidar a estas personas. Algo, por cierto, que seguramente estas familias te lo van a agradecer mucho y puede ser un poderoso medio para testificar de Jesús. Otro consejo más: ¿por qué no dar parte de nuestro tiempo para cuidar a los enfermos pobres? Hay personas que en su pobreza no tienen acceso a medicinas y por lo tanto a veces pasan tiempos extensos en cama y necesitan de alguien que esté con ellos porque sus familiares tienen que salir a buscar qué es el sustento diario. Podemos ofrecer nuestro tiempo cuidando a los enfermos pobres de nuestra comunidad, en tu colonia, en el entorno de tu iglesia. También podemos ayudar como voluntarios. ¿Has oído hablar de las jornadas médicas o los viajes médicos? ¿Por qué no te ofreces como voluntario para ir a una comunidad necesitada a ayudar? Tal vez no tengas una especialidad médica, pero en estos viajes necesitamos personas de toda índole: médicos, enfermeros, enfermeras, doctores, dentistas, incluso personal de apoyo, personas que estén detrás de un escritorio tomando nombres, canalizando a las personas. Incluso podemos pensar de personas que conducen los vehículos. Ahí puedes encontrar un espacio y seguramente
vas a ser de mucha bendición. También un consejo más o una forma más. ¿Qué te parece si podemos ayudar enseñando a otras personas necesitadas o en pobreza los principios básicos de salud pública? Te sorprenderías que hay muchísimas personas que no saben cosas elementales de salud pública, de una vida saludable, y que esto va a redundar en vidas saludables, vidas productivas. Y también dijimos anteriormente todos estos como excelentes medios para hablar de Jesús. Un consejo más: capellán en un hospital. ¿Has sentido el llamado de Dios para servirle de tiempo completo? Los hospitales son un lugar donde se conjugan alegrías con los dolores más profundos del ser humano. Y ahí puede ser un lugar donde Dios te quiere utilizar para llevar consuelo, bálsamo, su palabra a tantas personas que están necesitadas y que están ansiosas por sentir una mano que se extiende, sentir el corazón de alguien que se abre hacia ellos. ¿Has considerado esto? Ponlo en oración y posiblemente el día de mañana sepamos de ti que estás ministrando en un hospital. Otro más: ¿por qué no poner en las manos de Dios y tal vez el Señor te muestra que tu vocación se halla en la ciencia médica y puedes llegar a ser un gran médico? O puedes trabajar como enfermero, como enfermera, ya sea en hospitales, en clínicas privadas, en asilos para ancianos, y a través de tu profesión ser de bendición para estas personas, ofreciendo el mejor trato que sea posible, sobre todo con calidad humana y a precios razonables. Pero también podemos pensar en una profesión relacionada con la medicina, que son personales administrativos. Tal vez tú trabajes en algún lugar de servicios a la salud y estás como administrativo. Ahí también puedes ser de bendición a otras personas. ¿Cómo? Orientando a las personas para que puedan realizar sus trámites adecuadamente. Recuerda que lamentablemente muchos de nuestros servicios de salud tienen trámites burocráticos a veces verdaderamente largos y complejos. Tú puedes ayudar, orientando, guiando, poniendo en contacto a estas personas enfermas con otros médicos, con otro personal, y de esta forma serás de bendición. ¿Quieres más? ¿Qué te parece este? Evocar a Luis Pasteur. Sumérgete en la investigación médica. Si has encontrado tu vocación en la rama de la medicina, dedícate a la investigación. Tal vez Dios ponga a tu alcance la bendición de contribuir para poder combatir enfermedades. Y a través de ello, tú como creyente en Cristo vas a contribuir a mitigar los efectos del pecado. Sí, recuerda, dijimos que la enfermedad es producto del pecado, y si contribuyes con investigación y desarrollo médico, como creyente en Jesús, estás mitigando estos efectos de la caída. Por último, hay que denunciar leyes arbitrarias que impidan el acceso a los servicios de salud a muchísimas personas. Esto puede parecer extraño, pero ¿sabías que en algunos países se está recortando el presupuesto para los servicios de salud? Y que con estos recortes presupuestales muchas personas no podrán recibir tratamientos médicos. Ahí es como creyentes en Cristo donde podemos hacer la diferencia, manifestando nuestra inconformidad. Ya sea que tú seas un médico, un creyente, abogado o simplemente un ciudadano, contribuye con esto. Haz conciencia en nuestros gobiernos para que nunca haya leyes que disminuyan la calidad médica ofrecida a las personas. Y entonces, por medio de esto, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesús, el más grande ejemplo de amor y misericordia a los enfermos, nos llama
para involucrarnos en esta hermosa tarea que es servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, contribuyendo en esto que es la salud pública. Es así como llegamos al fin de este programa. Una vez más, muchísimas gracias porque nos acompañaste y te invitamos que nos sigas sintonizando en tu canal Palabra y Espíritu, porque aún tenemos mucho que compartir contigo sobre una cultura cristiana. Entonces, te esperamos. De antemano, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.